Imagina que tienes en tus manos un documento de 2000 años de antigüedad. Un texto que fue enterrado, ocultado y casi destruido. Un texto que los primeros seguidores de Jesús copiaron a mano en secreto, arriesgando sus vidas para preservarlo. Y en ese texto, Jesús no habla de rituales, no habla de templos ni de ceremonias. Habla de algo completamente diferente. Algo que ninguna iglesia te ha enseñado. Algo que, una vez que lo escuchas, no puedes ignorar. Habla del poder que ya vive dentro de ti. Escribe en los comentarios ahora mismo: estoy listo para descubrir la verdad. Si sientes que algo dentro de ti ya sabe que esto es real. ¿Sabías que en los evangelios originales, antes de que fueran traducidos, editados y filtrados por siglos de política religiosa, Jesús sanaba a la gente de maneras que la ciencia moderna apenas comienza a entender? No con magia, no con superstición, sino con una comprensión profunda de cómo funciona el ser humano por dentro. Y lo más impactante no es que él lo hacía. Lo más impactante es lo que les decía a quienes sanaba. No decía, yo te sané. Decía, tu fe te ha sanado. Una frase que parece simple, pero que esconde una de las verdades más revolucionarias que jamás se han pronunciado. Durante 2000 años, esa frase fue leída como una expresión de humildad. Pero los primeros discípulos, los que vivieron con él, los que copiaron sus palabras en arameo antes de cualquier traducción, entendían algo completamente distinto. Entendían que Jesús estaba señalando hacia adentro, que estaba diciendo que la fuente de la sanación no venía del cielo lejano, sino del interior del propio ser humano. Y si eso es verdad, cambia todo. Cambia lo que entendemos sobre la enfermedad. Cambia lo que entendemos sobre la mente. Cambia lo que entendemos sobre nosotros mismos. En este video vamos a explorar lo que Jesús realmente enseñó sobre la sanación. No la versión institucional, no la versión filtrada por siglos de poder y control, sino la versión original, la que fue ocultada, la que sobrevivió en textos antiguos redescubiertos apenas en el siglo pasado. Y al final, entenderás por qué esta enseñanza fue tan peligrosa que tuvieron que enterrarla. Dale like a este video si sientes que ya es tiempo de conocer la verdad completa. Para entender lo que Jesús enseñó sobre la sanación, primero necesitas entender el mundo en el que vivió. En el siglo I, en la región de Palestina, la enfermedad no era simplemente un problema médico, era un problema espiritual. La gente creía que si estabas enfermo era porque algo dentro de ti estaba roto. Algo en tu relación con lo sagrado estaba desalineado. El cuerpo y el alma no eran dos cosas separadas, eran una sola realidad. Jesús creció dentro de esa comprensión, pero la llevó mucho más lejos que nadie antes que él. Y aquí comienza algo que muy pocos conocen. El idioma original en el que Jesús hablaba no era el griego, no era el latín, era el arameo. Un idioma antiguo, rico en matices, donde una sola palabra puede tener 10 significados diferentes al mismo tiempo. Un idioma donde la línea entre lo físico y lo espiritual prácticamente no existe. El estudioso Neil Douglas Klotz, uno de los mayores expertos en arameo bíblico del mundo, pasó décadas analizando las palabras originales de Jesús. Y lo que encontró fue asombroso. Cuando Jesús decía la palabra que fue traducida como fe, en arameo era haimanuta. Y esa palabra no significa simplemente creer en algo que no puedes ver. Significa algo mucho más poderoso. Significa una alineación total entre tu mente, tu corazón y tu cuerpo. Significa un estado interno de coherencia absoluta. Un estado donde no hay conflicto entre lo que piensas, lo que sientes y lo que eres. Eso es lo que Jesús llamaba fe. No una creencia intelectual, no una esperanza pasiva, sino un estado vivo, activo, profundo, que transforma la realidad desde adentro. Y ahora mira de nuevo lo que dijo. Tu haimanuta te ha sanado. Tu coherencia interna te ha sanado. Tu alineación total te ha sanado. El estado en que tu mente y tu corazón dejaron de estar en guerra te ha sanado. Eso no es religión. Eso es una comprensión del ser humano que la neurociencia moderna está redescubriendo ahora mismo. Pero hay algo más, algo que va todavía más profundo.
En el año 1945, en un lugar llamado Nag Hammadi, en el desierto de Egipto, un campesino encontró accidentalmente una vasija de barro sellada. Dentro había 13 códices de cuero, manuscritos antiquísimos que habían sido enterrados alrededor del año 367 después de Cristo, cuando la Iglesia oficial comenzó a destruir sistemáticamente todos los textos que no encajaban con su versión de la fe. Esos textos contenían evangelios que nunca llegaron a la Biblia. Evangelios que nadie había leído por más de 1600 años. Entre ellos estaba el Evangelio de Tomás, un texto que no cuenta historias, no narra milagros, solo registra las palabras de Jesús. 114 dichos, frases directas, sin adornos, sin interpretación. Y en ese Evangelio, Jesús dice algo que ninguna iglesia repite en sus sermones. Dice: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. No en el cielo, no después de la muerte, no en un templo construido por manos humanas, dentro de ti, ahora mismo. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes, la pregunta sobre la sanación cambia completamente. Ya no preguntas, ¿cómo puedo ser sanado? Preguntas, ¿qué dentro de mí ya sabe cómo sanar? Esa pregunta cambió la vida de personas en el siglo I y puede cambiar la tuya ahora mismo. Existe un momento en los evangelios que casi nadie analiza con suficiente profundidad. Un hombre se acerca a Jesús, lleva años enfermo, ha gastado todo su dinero en médicos, nadie ha podido ayudarlo. Y cuando finalmente llega frente a Jesús, no recibe una oración larga ni un ritual complicado. Jesús lo mira y le hace una pregunta que, en ese contexto, parece casi cruel. Le pregunta, ¿quieres ser sano? Piensa en eso por un momento. Un hombre que lleva años sufriendo. Un hombre que claramente vino a buscar ayuda. Y Jesús le pregunta si quiere sanar. ¿Por qué? Porque Jesús sabía algo que la medicina moderna tardó 2000 años en comenzar a confirmar. Sabía que la enfermedad no siempre es solo un problema del cuerpo. A veces, la enfermedad es una identidad. A veces, sin que la persona lo sepa conscientemente, el sufrimiento se convierte en la única forma que conoce de existir en el mundo. En la única forma de recibir atención, compasión o descanso. No porque la persona sea débil, no porque sea culpable, sino porque la mente humana es extraordinariamente poderosa y a veces usa esa misma enfermedad para protegerse de algo que le da más miedo que el dolor físico. Jesús no juzgó a ese hombre, no lo acusó. Solo le hizo la pregunta más importante que alguien puede recibir en su vida. ¿Realmente quieres cambiar? Y eso es exactamente lo que los investigadores modernos del campo de la psiconeuroinmunología están descubriendo ahora mismo. El doctor Candace Pert, bioquímica de la Universidad de Georgetown, pasó décadas estudiando cómo las emociones afectan directamente al sistema inmunológico. Su investigación demostró que cada emoción que sientes produce moléculas específicas llamadas neuropéptidos, que viajan por todo tu cuerpo y afectan cada célula, cada órgano, cada sistema biológico. En palabras simples, lo que sientes en tu mente, tu cuerpo lo vive como realidad física. Jesús lo sabía y lo enseñaba, pero lo enseñaba de una forma que iba mucho más allá de simplemente pensar positivo. Porque Jesús nunca habló de suprimir el dolor ni de fingir que todo está bien. Al contrario, en el Evangelio de Tomás dice algo extraordinario. Dice que si sacas hacia afuera lo que está dentro de ti, eso que saques te salvará. Pero si no lo sacas, eso que guardas dentro te destruirá. Eso no es un consejo religioso. Eso es una descripción perfecta de lo que ocurre cuando reprimimos emociones profundas durante años. La ira guardada, el duelo no procesado, el miedo que nunca nombramos. Todo eso, según la ciencia moderna, se convierte en inflamación crónica, en tensión muscular constante, en un sistema inmunológico debilitado que ya no puede defenderse. Y Jesús lo estaba describiendo 2000 años antes de que existiera un laboratorio. Pero hay algo aún más profundo en su método de sanación. Algo que aparece una y otra vez en los evangelios y que casi siempre pasa desapercibido. Antes de sanar a alguien, Jesús frecuentemente hacía algo sorprendente. Los tocaba.
En una cultura donde los enfermos eran considerados impuros, donde tocar a un leproso era impensable, Jesús extendía la mano y tocaba, no porque el contacto físico fuera mágico, sino porque transmitía algo que ninguna palabra puede transmitir completamente. Transmitía la certeza de que esa persona tenía valor, que no era su enfermedad, que era vista, reconocida y digna de ser tocada. Y en ese momento, algo en el interior de esa persona cambiaba. Los neurocientíficos hoy llaman a esto regulación del sistema nervioso autónomo. Cuando alguien que te inspira absoluta confianza te dice, con sus acciones y no solo con sus palabras, que estás seguro, que eres valioso, que no estás solo, tu sistema nervioso sale del estado de alarma crónica y entra en un estado donde la sanación se vuelve biológicamente posible. Jesús no solo conocía estas verdades, las aplicaba con una precisión que todavía asombra a quienes las estudian con honestidad. Ahora llegamos al punto más profundo, al núcleo de lo que Jesús enseñó sobre la sanación, y también al punto que más incomodó a las instituciones religiosas que vinieron después de él. Porque Jesús no solo sanaba a la gente, les enseñaba a sanar. Y esa diferencia lo cambia todo. En el Evangelio de Juan, Jesús dice una frase que ha sido repetida millones de veces en iglesias de todo el mundo, pero casi nunca explicada en su totalidad. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y obras mayores que éstas hará. Obras mayores, no obras iguales, obras mayores. ¿Qué clase de maestro le dice a sus estudiantes que ellos superarán al maestro? Solo uno que entiende que lo que él hace no viene de un poder exclusivo y personal, sino de una fuente universal a la que todos los seres humanos tienen acceso. Jesús estaba diciendo que lo que él hacía era posible porque él conocía algo. Vivía algo, y ese algo podía ser aprendido, practicado y dominado por cualquier persona que estuviera dispuesta a ir suficientemente profundo hacia adentro. ¿Y qué era ese algo? En el Evangelio de Felipe, uno de los textos descubiertos en Nag Hammadi, hay una descripción que durante siglos fue considerada demasiado peligrosa para incluir en la Biblia oficial. Describe a Jesús enseñando que existe dentro de cada ser humano lo que el texto llama la luz interior. No como metáfora poética, sino como una realidad funcional, una inteligencia viva que habita en el interior del cuerpo humano y que, cuando es activada conscientemente, tiene la capacidad de reorganizar, restaurar y renovar. Ese concepto no era nuevo en el mundo antiguo. Los filósofos neoplatónicos, especialmente Plotino, que vivió apenas 2 siglos después de Jesús, describían algo casi idéntico. Llamaban a esa inteligencia interior el nous, la mente divina que habita dentro de la mente humana. Y decían que la enfermedad, en su nivel más profundo, era una desconexión de esa fuente interior. Sanar, entonces, no era reparar algo roto desde afuera. Sanar era reconectar algo que nunca había dejado de existir. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente impactante. Porque cuando los líderes de la iglesia institucional, en los siglos III y IV, comenzaron a consolidar su poder político y religioso, se enfrentaron a un problema enorme. Si cada ser humano tiene acceso directo a una fuente divina de sanación interior, entonces no necesita intermediarios, no necesita una jerarquía, no necesita pagar por indulgencias ni depender de sacerdotes para acceder a lo sagrado. Eso era una amenaza directa al poder institucional. Y así, sistemáticamente, los textos que hablaban de esa enseñanza fueron eliminados. Los grupos que la practicaban fueron declarados herejes. Las tradiciones que preservaban esas técnicas fueron perseguidas, dispersadas y silenciadas. Pero no completamente, porque siempre hubo personas que guardaron esas verdades. Las copiaron en secreto. Las transmitieron de maestro a estudiante en silencio. Las enterraron literalmente en el desierto, como ocurrió en Nag Hammadi, esperando el momento en que el mundo estuviera listo para recibirlas de nuevo.
Y ese momento, según muchos estudiosos, es ahora. Porque lo más extraordinario de esta historia no es que esas enseñanzas fueron ocultadas. Lo más extraordinario es que la ciencia moderna, sin haberlo planeado, sin ninguna intención religiosa, está llegando exactamente a las mismas conclusiones que Jesús articuló hace 2000 años. El doctor Joe Dispenza, neurocientífico y investigador de la conciencia, ha documentado casos de personas que se han recuperado de enfermedades consideradas incurables simplemente aprendiendo a cambiar su estado interno con una profundidad y coherencia suficientes. Su investigación muestra que cuando una persona entra en un estado de coherencia total entre su mente consciente y su estado emocional profundo, el cuerpo responde con cambios biológicos medibles y verificables. Eso es exactamente lo que Jesús llamaba fe, no una creencia intelectual superficial, sino una transformación interna tan completa que el cuerpo no tiene otra opción que reflejarla. Y si eso es verdad, entonces la pregunta más importante que puedes hacerte no es si esto es posible. La pregunta más importante es, ¿estoy dispuesto a ir suficientemente profundo dentro de mí mismo para descubrirlo? Todo lo que hemos explorado hasta ahora podría quedarse en el nivel de la filosofía. En el nivel de las ideas interesantes que se escuchan, se admiran y luego se olvidan. Pero Jesús nunca enseñó para que la gente simplemente admirara sus palabras. Enseñó para que la gente cambiara, para que la gente viviera diferente, para que la gente experimentara en su propio cuerpo y en su propia vida lo que Él describía. Entonces, la pregunta práctica es esta: ¿cómo se aplica todo esto en la vida real? Lo primero, y quizás lo más importante, es entender que la sanación comienza con una pregunta honesta. La misma pregunta que Jesús le hizo al hombre enfermo junto al estanque. ¿Realmente quieres sanar? No como un trámite, no como una respuesta automática, sino como una investigación genuina y valiente de tu interior. Porque a veces, sin saberlo conscientemente, hemos construido toda una identidad alrededor de nuestro dolor. Nuestras conversaciones giran en torno a él. Nuestra forma de relacionarnos con los demás depende de él. Nuestra manera de entendernos a nosotros mismos está tejida con los hilos de esa historia de sufrimiento. Y sanar significaría soltar todo eso. Significaría convertirse en alguien diferente. Y eso, para la mente humana, puede ser más aterrador que la misma enfermedad. Hacerte esa pregunta con honestidad completa es el primer acto de sanación. Lo segundo es aprender a distinguir entre el silencio y el ruido interior. Jesús se retiraba constantemente al desierto, a las montañas, a lugares de silencio profundo. No era casualidad, no era un hábito personal sin significado, era una práctica deliberada y esencial. Porque en el silencio es donde la voz del cuerpo puede finalmente ser escuchada, y el cuerpo siempre está hablando, siempre está enviando señales. Tensión en los hombros que lleva años ahí, un nudo en el estómago que aparece en ciertos momentos, una fatiga que no tiene explicación médica aparente. Esas no son molestias aleatorias, son mensajes, son el lenguaje con el que el cuerpo intenta comunicar lo que la mente consciente no ha querido o no ha podido procesar. Dedicar tiempo cada día, aunque sean 10 minutos, a sentarte en silencio y simplemente escuchar tu cuerpo sin juzgarlo, sin querer arreglarlo de inmediato, sino solo escucharlo, es una de las prácticas más poderosas que existen. Y es exactamente lo que las tradiciones místicas más antiguas, desde los primeros seguidores de Jesús hasta los monjes contemplativos del desierto egipcio, practicaban como fundamento de todo lo demás. Lo tercero es trabajar conscientemente con el estado de coherencia interna que Jesús llamaba fe. Y esto significa algo muy específico y muy práctico. Significa identificar el conflicto interno que más energía te consume. Ese lugar donde lo que piensas choca con lo que sientes. Donde lo que dices choca con lo que realmente crees. Donde la imagen que proyectas al mundo choca con lo que sabes que eres en privado. Ese conflicto interno es, según todas las tradiciones antiguas y según la neurociencia moderna, uno de los mayores obstáculos para la sanación.
porque mantener esa tensión interna constante consume una cantidad enorme de energía biológica. Energía que el cuerpo necesita para repararse, renovarse y mantenerse sano. Trabajar en reducir ese conflicto a través de honestidad radical contigo mismo, a través de perdonarte por las formas en que te has traicionado, a través de alinear gradualmente tu vida exterior con tu verdad interior, no es un ejercicio espiritual abstracto, es una intervención biológica concreta y poderosa. Y lo cuarto, quizás el más simple y el más profundo al mismo tiempo, es practicar lo que los primeros textos cristianos llamaban metanoia. Una palabra griega que fue traducida como arrepentimiento, pero que en realidad significa algo completamente diferente. Significa literalmente cambio de mente, un giro completo en la forma en que percibes la realidad. No sentirte culpable por el pasado, no flagelarte por tus errores, sino genuinamente ver la realidad de una manera nueva. Ver tu cuerpo no como un enemigo que te falla, sino como un aliado que intenta comunicarse contigo. Ver la enfermedad no solo como un obstáculo, sino como una información, como una invitación a ir más profundo hacia adentro y descubrir algo que todavía no has visto. Eso es lo que Jesús enseñó. Eso es lo que fue ocultado. Y eso es lo que tú puedes comenzar a practicar hoy mismo. Hemos recorrido un camino largo en este video. Hemos viajado 2000 años hacia atrás, hasta las palabras originales de un maestro que hablaba en arameo en las colinas de Galilea. Hemos desenterrado textos que fueron ocultados en el desierto de Egipto. Hemos escuchado lo que la neurociencia moderna está confirmando en sus laboratorios. Y todo nos ha llevado al mismo lugar, a ti, a tu interior, a la verdad que Jesús intentó transmitir con cada sanación, con cada parábola, con cada pregunta que hizo en lugar de dar respuestas fáciles. La enseñanza central no era complicada, era radical en su simplicidad. El poder de sanar no viene de afuera. No viene de una institución, ni de un ritual, ni de una autoridad externa. Viene de ese lugar dentro de ti donde la mente y el corazón dejan de estar en guerra, donde el conflicto interno se disuelve, donde la coherencia reemplaza al caos. Eso es lo que Jesús llamaba el reino. Eso es lo que llamaba fe. Eso es lo que los textos ocultados de Nag Hammadi describían como la luz interior que cada ser humano lleva consigo desde el momento en que nace. Y durante 2000 años, esa verdad fue enterrada, no porque fuera falsa, sino precisamente porque era demasiado poderosa. Porque una persona que comprende que lleva dentro de sí misma una fuente de sanación, de sabiduría y de conexión con lo sagrado, es una persona que no puede ser controlada fácilmente. Pero esos textos sobrevivieron, esas palabras sobrevivieron, y tú estás aquí, en este momento, escuchándolas. Eso no es una coincidencia pequeña. Porque la pregunta que Jesús le hizo al hombre enfermo junto al estanque es la misma pregunta que te está haciendo a ti ahora mismo, a través del tiempo y a través de todos los siglos que han pasado. ¿Quieres sanar? No solo físicamente, sino en todos los niveles, en la mente que no descansa, en el corazón que carga heridas viejas, en el espíritu que a veces siente que está desconectado de algo que no sabe nombrar, pero que siente que existe. Si la respuesta es sí, entonces el camino ya comenzó. Comenzó en el momento en que decidiste ver este video hasta el final. Comenzó en el momento en que algo dentro de ti reconoció que estas palabras no son solo historia antigua, sino un espejo de tu realidad más profunda. El maestro de Galilea no dejó un sistema complicado, no dejó una burocracia espiritual, dejó algo mucho más simple y mucho más poderoso. Dejó una dirección. Hacia adentro. Si este video tocó algo en ti, compártelo con alguien que también necesite escuchar esto. Y escribe en los comentarios qué parte de esta enseñanza resonó más profundamente contigo. Tu respuesta podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Gracias por estar aquí. El viaje hacia adentro es el más importante que jamás emprenderás.